Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar de recuperar algunas recetas típicas tradicionales de nuestro país. Una es cundiboyacense, la otra es de Antioquia. Bueno, por una parte tenemos unos envueltos de maíz pelado. El proceso se hace con ceniza, ya lo veremos más adelante, y vamos a adicionarles cuajada. Por otro lado, en el caso de esta receta es muy sencilla, era muy utilizada en Antioquia, especialmente por las abuelas. En el oriente antioqueño ya es muy difícil encontrarla, pero los únicos ingredientes que tienen es moras, azúcar, agua, y al final, dependiendo del gusto, se le echa leche. Bueno, los ingredientes son moras, la mitad del peso de moras en azúcar, es decir, aquí vamos a hacer 600 gramos de moras, entonces le echamos 300 gramos de azúcar y un poco más de agua, más o menos la misma cantidad entre moras y azúcar se le echa de agua, en este caso son 900 gramos de agua. Bueno, Andrés, yo le cuento un poco. Esta receta principalmente la he visto preparar por mis abuelos. Mis padres también en algún momento la prepararon. En este momento se está perdiendo porque resulta que ya no se cocina con leña. El proceso del pelado del maíz se hace con ceniza vegetal. Igualmente ya no se consigue leche cruda, leche entera casi, entonces por eso ya no se puede preparar la cuajada, es muy difícil conseguirla. Por otro lado tenemos el empaque de los envueltos, que se hace en unas hojas de un líquen tradicional de un bosque andino, y pues es también un poco complicado por cuestiones ambientales utilizar este tipo de líquen. Muchas gracias. Ok, bueno, ya seguido a esto vamos a empezar a hacer cada una de las recetas y mostrar la preparación. Gracias. Estamos aquí ya para comenzar la primera receta. Vamos con los envueltos de mazorca. El primer paso es hidratar la ceniza vegetal en agua. Lo hacemos en una olla de barro para hacerlo un poco más tradicional. Esta la vamos a dejar hasta que el agua hierva, y ahí adicionamos el maíz y lo dejamos otro tiempo más, ya lo veremos un poco más adelante. Por otro lado, como los vamos a preparar con cuajada, ponemos a calentar la leche para hacer el proceso de cuajada. El proceso de cuajado se hace con una enzima química que se le adiciona para hacer la parte de coagulación y separación de la proteína. Ya veremos cómo queda en el momento en que lo hagamos. Bueno, nuevamente estamos acá. Como estábamos esperando la preparación de la cuajada, ya tenemos la leche a la temperatura indicada. Es más o menos entre 60 y 65 grados centígrados. Tenemos nuestra enzima, nuestro cuajo disuelto en agua con un poquito de sal. Se lo adicionamos a la leche. Y lo incorporamos para que quede bien disuelto en toda la leche. En ese momento ya podemos apagarle el fuego. La vamos a dejar tapada reposando. Se demora más o menos entre 5 y 10 minutos para que la cuajada esté en su punto, para hacer el siguiente proceso. Por otro lado, ya tenemos nuestra olla con la ceniza disuelta. Esto así ya se le llama lejía, que es lo que va a hacer el proceso de pelado del maíz. Adicionamos el maíz. Y lo dejamos hirviendo en una buena porción de tiempo hasta que el maíz empiece a desprender su cáscara. Mientras está nuestro maíz y la cuajada, que ya la hemos separado del fuego para que repose un poco, vamos a empezar a hacer el postre. El postre es muy sencillo, simplemente los tres ingredientes que habíamos hablado: las moras, el azúcar
Y el agua lo ponemos en una olla a fuego bajo durante 1 hora. Entonces vamos a poner todos los ingredientes y lo vamos a dejar cocinar. Apenas pase la hora vamos a ver que esto se va a volver una especie de mermelada un poco más líquida, y debemos llevar a la nevera porque este postre se come frío. Entonces por ahora lo vamos a dejar así. Listo. Continuando con nuestro proceso, tenemos ya el maíz que pasó por cocción con la lejía, con la ceniza. Recordemos que este proceso se llama de nixtamalización, que consiste en quitarle la cascarita más exterior al maíz para hacerlo diferente. Ya como la ceniza hizo su labor, solo procedemos a lavarlo. Y como podemos observar, ya ha perdido toda su cáscara exterior. Y así procedemos a limpiarlo todo para poderlo cocinar y poder continuar con nuestra preparación. Bueno, nuevamente estamos acá. Como vemos, ya tenemos nuestro maíz limpio. Ya lo tenemos pelado o nixtamalizado. Ahora lo ponemos a cocinar para llevarlo a moler. ¿Listo? Entonces lo vamos a dejar hasta que esté más o menos doble su tamaño en cocción. Ahora, siguiendo con nuestro proceso de la extracción de la cuajada, como nos damos cuenta acá, ya tenemos la cuajada hecha. Y lo que vamos a hacer es extraerle todo el suero, toda la parte líquida de la leche ya se separó de la parte sólida. Entonces consiste en retirarla para poder dejar aparte solo la cuajada. Y ya veremos más adelante cómo queda después de haberle extraído toda la parte líquida. Continuando con la preparación de nuestros envueltos, vamos a preparar en este momento un melado que es con el que vamos a endulzar los envueltos. Al final prepararemos la mezcla de nuestros 3 ingredientes principales y llevaremos a la preparación final de los envueltos. Bueno, una vez llevemos alrededor de 1 hora de cocción a fuego medio, sacamos el dulce del fogón y lo enfriamos. Aquí lo estoy enfriando en un baño de María invertido porque lo quiero enfriar rápidamente para meterlo a la nevera, pero igual se puede dejar al ambiente y después meterlo a la nevera. Debe estar más o menos de esta textura. No es una mermelada, esto debe ser líquido, pero no muy líquido. Cuando se empiece a espesar cuando se empiece a enfriar va a quedar un poco más espeso. Al final esto lo vamos a meter en la nevera y cuando lo sirvamos lo vamos a servir en un recipiente o un vaso con leche. Y ese es el final de la preparación. Ya más tarde lo mostraremos en su etapa final. Bueno, ya tenemos nuestro maíz cocido, está enfriado acá para proceder a molerlo. Entonces tenemos que dejarlo lo más delgado posible, así que vamos a trabajarlo bien fuerte molido. Nuevamente estamos acá, ya tenemos los ingredientes procesados, tenemos nuestro maíz molido, como resultado tenemos una harina un poco húmeda por la cocción que se le dio al maíz. Por otro lado tenemos el melado ya listo, con este vamos a endulzar finalmente nuestra masa. Y por este lado tenemos
La cuajada. La cuajada lo que vamos a hacer es desmenuzarla. Lo más usual es desmenuzarla con la mano e irla incorporando a la masa a medida que vamos procesándola. Entonces el paso a seguir es empezar a colocarle el melado e irla amasando. Se lo vamos colocando de a pocos para poderlos ir homogeneizando de modo parejo. Le vamos adicionando más melado y también podemos irle desmenuzando de una vez la cuajada. Y amasamos generosamente para que nos quede todo bien mezclado. Recordemos que la cantidad de melado depende de la rectificación que vayamos haciendo de sabor. Por lo general, cuando un amasijo como este se cocina, pierde parte de su sabor, lo que quiere decir que debemos dejarlo un poco más dulce de nuestro gusto para que al momento de la cocción pierda la cantidad necesaria que por lo general siempre pierde. Vamos homogeneizando parejo. Para mezclar todos los ingredientes. Bueno, finalmente ya tenemos la masa bien preparada. Acá le adicionamos toda la cuajada, todo el melado de panela, le rectificamos de sabor, que el dulce estuviera bien, y vamos a pasar al siguiente paso, que es el armado de los envueltos. Como ya les había dicho, tenemos una hoja de un líquido. Con ella lo que formamos es un conito, así como lo pueden observar. Ese conito es el que vamos a rellenar de nuestra masa. Lo rellenamos. Verificamos que tenga el lleno ideal y lo cerramos. Lo envolvemos y este es nuestro envuelto, que también recibe el nombre de 3 puntas debido a la forma con que él queda cuando termina de ser armado. Vamos a hacer otro para que vean nuevamente cómo es que se hace. Volvemos a armar el cono del que les había dado y con una cuchara. Realmente aquí el gramaje ya depende es de el grande de nuestra hoja. Llenamos y hacemos presión para que nos quede lo suficientemente lleno y luego volvemos y cerramos de la misma manera y lo sellamos por debajo de una de las vueltas de la hoja, y ese es nuestro envuelto. Bueno, en el paso final, que es la cocción ya de los envueltos finalizados, es en una olla. La olla tiene que ser lo suficientemente grande para que quepan todos, para que la podamos tapar bien y podamos proporcionarle peso para que el vapor sea el que cocine los envueltos. Se coloca agua, no tanta para que no los inunde, pero no tan poca para que alcance a proporcionar el vapor necesario para cocinarlos.
La cocción dura aproximadamente 1 hora. Entonces los vamos a dejar ahí y en 1 hora volvemos para ver cómo quedaron finalmente nuestros envueltos. Bueno, finalmente aquí tenemos nuestras preparaciones del día de hoy. Envueltos de maíz pelado. Y el dulce de moras, que como les decía al final, uno lo sirve en un vaso y le añade un poco de leche al gusto. A algunas personas les gusta con mucha leche, otras no. Es normal, normalmente la leche se corta dentro del vaso, pero es normal, así es el postre. Bueno, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad con más recetas tradicionales.